Bueno, vamos a iniciar una vez más la presentación de los estudios sobre el fútbol del profesor José María Gay, de Liébana. Realmente yo tengo que agradecerle que él, como miembro de nuestra junta, que está en nuestro colegio, pues tiene siempre la referencia de ser el primer lugar donde hace la exposición del tema, ¿eh? O sea, somos, por tanto, pioneros en este tema. Bien, por tanto, yo, en fin, tendré que dejarle la palabra a él, pero yo creo que empezamos a tener una preocupación más. O sea, el problema ya, que supongo después saldrá en la exposición, ¿a dónde va el fútbol español? La alta deuda que tiene. Esta mañana justamente leía que el Valencia está a la venta. O sea, un club histórico, Bancaixa, pues con 80 millones de una deuda, con la aval que no se fía, en fin. Yo creo que al final la conclusión es, en España, donde el fútbol es pionero, es realmente... ¿Dónde vamos a parar? Yo creo que, supongo que con tu exposición a largo saldrá, pero creo que ya te adelanto un tema. O sea, un sector difícil. Un sector difícil. Bien, no lo voy a presentar, lo conocéis todos, y por tanto, bueno, pues ya le cedo ya la palabra directamente. Gracias. Gracias, Eduard, gracias a todos. Bueno, gracias por haber venido un día como hoy en el que todo el mundo ya está preparando la salida de Barcelona por lo que va a ser este largo puente. Fíjense bien que los recortes también llegan a los puentes. Antes esto era una semana y ahora prácticamente son 3 días, pero el año que viene prácticamente serán 2 días. O sea que ya está, quiere decir que no nos hagamos ilusión de aquella semana del mes de diciembre. Bueno, yo en principio acá vamos a pasar revista a lo que sería la situación económica del fútbol español y europeo. Vamos a ver el conjunto del fútbol europeo en la temporada 2011-2012. Y lo que voy a hacer es también una pequeña comparación con el año anterior, con la temporada anterior, para ver realmente qué es lo que está ocurriendo. El primer tema es la facturación. El fútbol es uno de estos sectores que, a pesar de los pesares y a pesar de todos los problemas que siempre hay, pues va galopando. Y va galopando porque si en la temporada 2005-2006 había 12.600 millones de euros de facturación total del fútbol europeo, ahora en la última temporada 19.400. Por tanto, salvo lo que fue pequeños crecimientos que se produjeron por acá, pero ahora parece que despunta. Hay un hecho que es singular también, que es la organización de acontecimientos. Estamos en la temporada 2011-2012, por tanto también lo que sería, digamos, la Eurocopa. La Eurocopa también genera, digamos, un mayor ingreso, pero en cualquier caso lo bueno es al día de hoy que lamentablemente ve sectores que están un poco así cojeando, pues en cambio estamos ante un sector que realmente va dando la talla. Da la talla, pero tiene unos protagonistas que cada vez están consolidándose más, que serían las grandes ligas. Es decir, el análisis que vamos a hacer, que les voy a presentar, consiste en analizar, en examinar las 5 grandes ligas: la Premier, la Bundesliga, la Liga Española, la Serie A italiana y la Liga en francesa. Y desde acá, tal y como podemos ver, el porcentaje, digamos, bueno, casi mayoritario, pero no lo era, correspondía a la facturación de las 5 grandes ligas. Y en cambio, en 2011-2012 se consolida y estas ligas facturan el 52%. Cuando yo digo facturan el 52%, serían los ingresos de los clubes que vamos a presentar y que vamos a decir de dónde salen, digamos, estos ingresos de cada club, club por club. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo han evolucionado esas 5 grandes ligas? Entonces aquí lo tenemos por colores para hacernos una composición de lugar. La primera es la Premier. La Premier en la temporada 2002-2003 facturaba en euros 1.791 millones de euros y la Premier ha ido creciendo y prácticamente ya está en la temporada 2011-2012 en la antesala de los 3.000 millones de euros. Esto quiere decir que la Premier está a punto ya de dar el salto y prácticamente esta temporada ya facturará, con la renegociación de derechos televisivos, 3.000 millones de euros. La Bundesliga tiene mucho mérito porque la Bundesliga son 18 clubes y de esos 18 clubes no hay ninguno, salvo el Bayern de Múnich y ahora últimamente el Borussia, no hay ninguno que tenga aquello, digamos, un palmarés que sea excepcional, aunque hay una serie de clubes, Werder, Schalke, que van dando la talla, pero factura 1.842 millones de euros con 18 clubes, por tanto está en segunda posición detrás de la Premier y factura más que la Liga Española. Por tanto, quiero decir que ahí, al comparar la Bundesliga con la Liga Española, enseguida vemos que la razón
por la que se produce esa diferencia es por la potencia de los clubes integrantes de la Bundesliga y por la descompensación de nuestra liga, que tenemos dos grandes clubes y los otros que en definitiva van un poco a remolque. La liga facturaba 847 millones en 2002-2003, ha ido aumentando la facturación, hoy factura 1.783 millones, pero no nos engañemos porque el grueso de esta facturación lo tienen el Real Madrid y el Barcelona, por tanto quiere decir que los demás clubes apenas han crecido a lo largo de estos años, solo en un 7% desde la temporada 2006-2007 hasta ahora. Los demás clubes han crecido, el Barça más de un 50%, el Madrid cerca de un 40%. El fútbol italiano se rezagó, el fútbol italiano era un fútbol, digamos, legendario y acá, bueno, aumentó, pero aquí decreció. Aquí fue un debate también de los derechos televisivos por parte de los modestos y a partir de aquí, bueno, va aumentando, pero está, digamos, un poquito por debajo de lo que sería el fútbol español. Por tanto, como yo siempre digo, el fútbol italiano quizás tiene que reinventarse, está en una situación un poco de decadencia, los propios estadios, la gente va muy poco, como veremos, bueno, y esto influye. Y después hay un fútbol aquí que es un fútbol modesto, que es la Liga Francesa. La Liga Francesa, bueno, está justo por encima de los 1.000 millones de euros, ahora ha remontado algo de posiciones, pero el fútbol francés, como hace tiempo que voy diciendo, cuidado porque se está preparando para lo que será el año 2016, que será el año del despegue, y de hecho ahora hay un operador dentro del fútbol francés que rompe los moldes de lo que nosotros concebimos del fútbol francés, que sería el Paris Saint-Germain, con fichajes multimillonarios. Bien, dicho esto, ¿este estudio en qué consiste? Bueno, pues este estudio consiste en analizar las cuentas de la Premier, de todos los clubes de la Bundesliga, que en este caso, como me fallan algunos, trabajo con el informe de la Bundesliga de la temporada de este año 2013, la Liga, todas las cuentas anuales, la Serie A, todas las cuentas anuales, y la Liga francesa, todas las cuentas anuales. Simplemente lo digo por aquello de respetar la clasificación. En esta temporada ganó el Manchester City la Liga inglesa, el Borussia Dortmund ganó la Bundesliga, el Real Madrid ganó la Liga, la Juventus ganó la Serie A, por lo tanto yo diría que normalidad aquí, aunque el United se vio desplazado por el City, pero curiosamente el Montpellier yo creo que es un referente de cómo se gana una liga desde lo que sería la modestia. Por tanto, vamos a ver un club modesto, un club que en España estaría a caballo de la segunda división y abajo en la tabla clasificatoria, y sin embargo se impuso a lo que era un Paris Saint-Germain que estaba empezando lo que iba a ser su gran transformación. Situación patrimonial y financiera de las 5 grandes ligas. Bueno, en principio, si tomamos todos los activos de los clubes correspondientes a la Premier League, tenemos aquí una suma de 4.739 millones de euros y hay una deuda de 4.932. Esto quiere decir que la Premier League está quebrada en 193 millones de euros. Luego veremos cuáles son los clubes y entenderemos el porqué, pero evidentemente aquí el papel del Chelsea, por ejemplo, juega, pero no es el único club que esté en una situación, digamos, de quiebra técnicamente hablando. Tenemos a Bundesliga, en donde se ve cómo hay una inversión de 1.755 millones y los fondos propios son 784 millones de euros y la deuda total 971. Por tanto, quiere decir que la Bundesliga presenta una estructura de financiación a través de recursos propios que yo creo que francamente es muy buena y es el modelo del fútbol alemán, aunque hay algunos clubes, en concreto creo que son 6, que están en situación, digamos, técnicamente negativa, pero por poco importe, y los que están bien están realmente muy bien. La Liga, tiene una situación de inversión 3.673 millones de euros, tiene una deuda de 3.340 millones de euros y tiene un patrimonio neto débil de 333 millones de euros. Luego compararemos a ver con la temporada pasada, a ver qué ha cambiado, si se ha mejorado o no, y la Liga ha mejorado. Es decir, a pesar de que está en una situación, digamos, bastante inestable, pero hay una mejoría fundamentalmente porque se han recortado inversiones. La prueba está en que no se fichan jugadores, hay una moderación fuerte, apenas hay obras nuevas, estadios, etcétera, y luego se ha reducido la deuda en la medida que se ha podido. Luego hablaré de cuáles son las claves de esta reducción de la deuda y también hay que tener en cuenta que una parte de la reducción de la deuda viene como consecuencia de los concursos de acreedores y las quitas a las que se ha llegado. Por tanto, quiere decir que habría una cierta artificialidad en lo que sería la mejoría, digamos, de la situación financiera. La Serie A italiana tiene unos activos más o menos como los de la Liga.
Recuerden que aquí hay una discrepancia importante, mientras que la Liga tiene inversión en estadios, la mayoría de los clubes y jugadores, en la Serie italiana no hay inversión en estadios, salvo alguna excepción. Aquí ya está en marcha el estadio de la Juve. Por tanto, quiere decir que el grueso de la inversión en el fútbol italiano se inclina más hacia lo que sería jugadores que no estadios. Tiene una deuda elevada, pero menos deuda que la deuda del fútbol español, y tiene un patrimonio neto algo mejor que el fútbol español también, porque, como veremos luego, hay clubes que ya han reducido su situación de déficit, como por ejemplo el Milan, el Inter y la Juve, que estaba el año anterior en situación deficitaria y ahora está con patrimonio neto positivo. Y luego tenemos el fútbol francés, que es este fútbol modestito, con lo cual ya vemos que es la quinta liga, que además está a una cierta distancia de las demás. 1.074 millones de euros, un patrimonio neto de 371 millones, por tanto financiación propia, y 703 millones de lo que sería deuda total. Por tanto, aunque la situación no es excepcionalmente buena, pero la modestia de las cifras también hacen pensar que el fútbol francés es resistente. Vamos a comparar lo que era el año pasado con este año, es decir, aquí está el 2010-2011, lo que yo presentaba el día 20 de septiembre, aquí mismo en el colegio, que era del año pasado, y entonces aquí vamos a hacer la comparación. Arriba tenemos el año pasado y abajo ahora aparece este año. Por tanto, si miramos, en la Premier League ha crecido la inversión. Quiere decir que la Premier está invirtiendo, y quiere decir que hay jugadores que se van hacia allí y los españoles están fichando por los clubes ingleses. Está invirtiendo la Bundesliga. Esto es antes del efecto Guardiola, o sea que lo digo porque luego también el efecto Guardiola provocará un arrastre de inversión, pero también está creciendo. La Liga Española está decreciendo, por tanto quiere decir que a nivel de inversión es ahora más baja que el año anterior. La Serie A, en cambio, está creciendo, y el fútbol francés había crecido muy poquito, y el crecimiento que vendrá a continuación será fundamentalmente el del Paris Saint-Germain más el Olympique Lyonnais con su estadio. Esto a nivel de activo. A nivel de deuda, en rojo, ha aumentado la deuda de la Premier League a 4.932 millones respecto a 4.585. Vemos cómo el fútbol alemán, que ha aumentado, yo creo que lo han hecho bien, es decir, ha aumentado el patrimonio neto y ha aumentado la deuda, por tanto hay una cierta correlación. En el fútbol español se ha reducido el activo, se ha reducido la deuda, esto es esencial. Preguntas, ¿cómo es que se reduce la deuda? El Barça redujo la deuda importante en más de 100 millones de euros en esta temporada. El Villarreal lleva a cabo lo que es la capitalización de lo que sería la deuda que tenía, que era de más de 200 millones de euros, y el resto me vendría por lo que sería las quitas en los concursos de acreedores. Luego comentaremos y veremos lo que es la situación de los distintos clubes. El fútbol italiano aumenta la inversión y aumenta la deuda algo, pero también aumenta el patrimonio neto. Y finalmente el fútbol francés, que yo diría que prácticamente está igual, el patrimonio neto ha aumentado un poquito y la deuda ha aumentado algo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto sería la perspectiva. Si miramos ahora las 5 grandes ligas, para hacernos una composición de lugar del sector que estamos analizando, vemos como el activo total es de 14.813 millones de euros, que el patrimonio neto total de las 5 grandes ligas suma 1.741 millones. Esto quiere decir que solo hay un 12% de recursos propios y que todo el resto sería el 88%, 13.072 millones, que sería la deuda. Por tanto, quiere decir que el fútbol, las grandes ligas europeas, realmente presentan una situación, digamos, muy inestable a nivel financiero, donde quiere decir que hay clubes que evidentemente están con la soga al cuello. Vamos a ver los balances sintéticos de la temporada 2011-2012. Y voy a ir rápido, lo digo porque está todos los números de los clubes, pero para que nos hagamos una composición de lugar. En la Premier hay, digamos, un nuevo sujeto también futbolístico, el Manchester City, que ha despuntado en estos últimos años. Era un club que estaba quebrado, pero sus propietarios lo capitalizaron y al día de hoy tiene un patrimonio neto importante, con lo cual quiere decir que evidentemente hay una parte de la mejoría también que viene como consecuencia de que en el Manchester City se ha aportado dinero por parte de los propietarios
propietarios. El Manchester United, que el Manchester United ya es una empresa de estas que cotiza en Wall Street, que está domiciliada en las Islas Caimán, que tiene activos de carácter financiero, que tiene deuda financiera, por tanto es, digamos, el eje de un grupo empresarial. Un club que a mí siempre me fascina es el Arsenal, un buen activo, un buen patrimonio neto, una deuda muy bien repartida. Y luego, digamos, está el Newcastle aquí con situación negativa, el Chelsea con 622 millones de euros, que creo que está ya en proceso de capitalización porque la UEFA ya le advirtió un poco. Esto es lo que la UEFA no quiere, en el sentido de que no hay algún club que luego el propietario desaparece por cualquier motivo y entonces el club se encuentra aquí con lo que sería una situación auténticamente caótica. El Everton está en situación de quiebra, el Fulham también, de Mohamed Al Fayed, está, lo que pasa, va aguantando gracias a lo que sería la financiación de las empresas del grupo Al Fayed. Luego el Sunderland está en situación de quiebra, el Stoke ligeramente, el Wigan acá también está, el Aston Villa está en una situación también de quiebra importante, el Bolton también lo está, el Bolton bajó a segunda división, pero allí opera el parachute, por tanto quiero decir bajas a segunda, pero te aseguran una parte de los ingresos de televisión durante 3 años. Bien, esto sería la Premier. Nuestra liga, ¿qué es lo que tiene? Temporada 2011-2012, el Madrid tenía un buen patrimonio neto y el Barça todavía estaba limpiando lo que arrastraba. Este año ya lo ha limpiado, por tanto ya sin problemas está en zona positiva. El Valencia positivo, pero con unos problemas tremendos y además el tema de la fundación. El Málaga en situación de quiebra, esto justifica que se haya ido vendiendo jugadores, las cuentas no ha depositado todavía el 2011, el 2012. El Atlético de Madrid de aquella manera tiene mucho activo, pero activo también y tiene mucha deuda. Y luego hay algunos clubes, como por ejemplo el Mallorca, que presenta ahora una situación de patrimonio neto negativo. El Athletic Club de Bilbao yo no me preocuparía. La Real Sociedad, patrimonio neto negativo, el Betis, patrimonio neto negativo también sin depositar cuentas anuales, el Rayo Vallecano, patrimonio neto negativo, el Real Zaragoza, patrimonio neto negativo, el Granada positivo, el Villarreal acá positivo por la situación de capitalización, Sporting de Gijón negativo y Racing de Santander negativo. Son clubes que no obstante luego veremos que han ganado, y han ganado gracias a lo que era el efecto de la quita, con lo cual quiere decir que si realmente no hubiera habido una quita y la contabilización de la quita, que se contabiliza en el momento en el que la quita se dice adelante con la quita y no cuando se deja de pagar, la situación sería peor. Por tanto, aquí elementos claves. El Barça ha bajado la deuda, la bajó en más de 100 millones de euros en esta temporada. Elemento clave, el Villarreal, que el Villarreal tenía solo 1 millón de euros de lo que era capitalización, por lo tanto el Villarreal capitalizó créditos, la familia Roig, los propietarios que había, sociedades vinculadas, había préstamos participativos que se capitalizaron y luego hay una reducción de deuda por parte de algunos clubes que en este caso llegaron a un acuerdo en lo que sería el tema del concurso de acreedores. Y al margen de esto hay un freno debido a la situación difícil de la economía que los clubes al final se mentalizan. Si miro el fútbol italiano, en el fútbol italiano la Juve estaba el año anterior en situación negativa y este año presenta patrimonio neto positivo. El Milan estaba con casi 100 millones de euros de patrimonio neto negativo y el Inter también, y se han rehecho algo, con lo cual quiere decir que en vez de restar tanto, ahora restan menos, la Juve suma y por tanto, salvo acá el Lecce, los demás clubes están presentando un patrimonio neto positivo. Si me voy al fútbol francés, y aquí yo creo que es lo chocante, lo paradójico y lo que llama la atención, es que el Montpellier tiene un activo total de 30 millones de euros y con 30 millones de euros gana la Liga, es decir, algo impensable en España. Tiene un patrimonio neto de 7,4 y tiene una deuda de 22,6, es decir, es un club que está, digamos, a la altura o por debajo del Rayo Vallecano, a la altura de un Numancia prácticamente, para entendernos, con todo el cariño y el respeto evidentemente para el Numancia, pero es un club que ganó la Liga, es decir, que ganó la Liga y además fue capaz de superar a un Paris Saint-Germain ya en estado de transformación, al Lille, al Olympique Lyonnais, al Girondins, al Saint-Étienne, al
Olympique de Marsella, que se quedó por acá. Por tanto, quiere decir que, bueno, que está bien. Y lo que sí hemos de ver en el fútbol francés es que las inversiones de los clubes son moderadas. Es decir, al margen de que el estadio no sea de su propiedad, pero también lo que rezuma el fútbol francés es, salvo el Paris Saint-Germain y salvo el Olympique Lyonnais, que son, digamos, de otra pasta, y tal vez el Olympique de Marsella, los demás clubes son clubes modestos, es decir, que presentan unos activos de 12 millones, de 14 millones, de 18 millones de euros, con lo cual estaríamos ante una gran modestia y, por tanto, la modestia inversora acarrea también modestia y moderación en lo que sería la deuda. Por tanto, la deuda no es una deuda que sea peligrosa. A nivel de balance resumidos, es decir, para ver la situación financiera en el corto plazo, tal y como podemos ver acá, el activo no corriente, que es el que aglutina inversiones fundamentalmente en estadios y en jugadores, en la Premier 3.120 millones de euros, en la Bundesliga 1.088, atención ahí, lo digo porque los estadios en la Bundesliga suelen ser propiedad del club a través de lo que sería, digamos, alguna empresa participada, y lo que hemos de ver es la diferencia tan brutal que se produce entre la inversión en la Premier y en la Bundesliga. Por tanto, no solo hay estadios, sino que también hay jugadores y jugadores pagados a precio, digamos, elevado. Tenemos nuestra Liga de las Estrellas. La Liga de las Estrellas presenta unos activos no corrientes que son 2,6 veces los de la Bundesliga, por tanto Angela Merkel ahí se debe poner un poco nerviosa. En Italia los activos no corrientes 2.259 millones, insisto, inversión en inmovilizados, y en Francia muy baja, 523 millones, también lo que demuestra lo que sería la propiedad por parte normalmente de, bueno, de los ayuntamientos, de las comunidades, de lo que serían los estadios. El activo corriente, fundamentalmente derechos de cobro, dinero que pueda haber, elevado en la Premier League, más modesto acá en la Bundesliga, en lo que sería nuestra liga flojito, en el fútbol italiano bien pero flojito, y en el fútbol francés más o menos bien, dentro de su dimensión de modestia. El problema que hay es el desequilibrio a corto plazo, es decir, que hay un activo corriente que es inferior a la deuda a corto plazo, hay un pequeño fondo de maniobra en el caso de la Premier League. Atención al fútbol alemán, que funciona muy bien. El fútbol alemán tiene un activo corriente que es casi 3 veces lo que sería la deuda a corto plazo. Atención al fútbol español, que demuestra la situación de concurso en la que algunos clubes se encuentran, porque tiene que pagar el doble de lo que tiene a corto plazo, por tanto inestabilidad financiera, pero sobre todo precariedad, ¿no? Y luego tendríamos el fútbol italiano, más o menos está igual, aunque con menor fondo de maniobra negativo, y el fútbol francés, que con su modestia habitual, el fútbol francés, no obstante, tiene fondo de maniobra positivo. Por tanto, son distintos modelos. Yo la semana que viene doy una conferencia en la que ligo estos modelos con lo que sería la economía de cada país. Por tanto, quiero decir que detrás de esto lo que hago es enchufar cómo está cada país, ¿no? La deuda, el déficit, las cuentas públicas, crecimientos y tal, porque digo que el fútbol es el vivo reflejo realmente de la economía. Y el cómo estábamos el año anterior para tener la composición del lugar, bueno, pues acá en principio vemos cómo efectivamente el crecimiento de la Premier se está produciendo en activo no corriente y en segundo lugar en lo que sería el activo corriente. Vemos cómo el fútbol alemán está creciendo esencialmente en lo que son inversiones en jugadores, en estadios ya las habían hecho, cómo nuestro fútbol español está reduciendo el peso de sus inversiones en el activo fijo. Vemos cómo acá el fútbol italiano está incrementando algo la inversión, en donde la Juve puede jugar un efecto, y también inversión de jugadores, y cómo el fútbol francés se está animando un poco, fundamentalmente, que sería también la película del Paris Saint-Germain. Dicho esto, a nivel global de las 5 grandes ligas, nos encontramos con un activo no corriente que representa el 65%, 9.600 millones, con un activo corriente de 5.200, no llega a 35%, con ese patrimonio neto, baja capitalización que antes comentábamos, con una deuda
que está fundamentalmente concentrada en el corto plazo con el 47%, 7.042 millones, y con una deuda a largo plazo de 6.030 millones, 41%. Por tanto, quiere decir que acá se está produciendo una situación en el consolidado que sería de desequilibrio dentro de lo que sería el conjunto de las ligas. Balances resumidos, a partir de aquí estaría el balance resumido de cada uno de los clubes. Como esto se les facilitará, no hay ningún problema. Por tanto, si alguien dice o luego dicen quiero comentar tal cosa, muy bien, adelante, sin ningún problema, pero lo digo porque si empezamos aquí uno por uno, no acabaremos, porque suerte que los alemanes no están todos, ¿no? Porque si no, aquí serían 98, por tanto, sería un análisis profundo. Pero bueno, yo ya he destacado a nivel de balance, quizás lo más destacado de los clubes que estaban en situación de quiebra. Por ejemplo, en el fútbol español, pues el problema que hay es que ya, y yo diría que tanto el Madrid como el Barça también adolecen de lo que sería una concentración de la deuda en el corto plazo. Es decir, yo creo que aquí habría que rebajar esa deuda en el corto plazo, que ya vemos en el Madrid muy descompensado y en el Barça todavía más. Por tanto, yo creo, y el Valencia aquí 59 con 369, claro, entonces el problema que hay es que hay demasiada acumulación de deuda a corto plazo. Más valdría el reconvertir deuda de corto a largo para trabajar con algo más, digamos, de tranquilidad. En la Serie A italiana, pues el modelo más o menos es el mismo, porque ya hemos visto los datos agregados también, por tanto, demasiada concentración de deuda a corto plazo. Yo creo que el fútbol es muy optimista, dice, no, cobraremos, ingresaremos, tal, no pasa nada, y entonces luego se te van acumulando las deudas y luego te castigan. Y en cambio acá lo que vemos ya sería, digamos, un modelo más racional. El Montpellier, un activo corriente de 21 millones, un pasivo corriente de 22. El Paris Saint-Germain, 169, 115. El Lille, 74, 56. El Olympique Lyonnais, 64, 80, no. El Girondins, 23, 21. El Rennes, no, mal. El Saint-Étienne, más o menos aspaces. El Toulouse, un poquito mal. El Evian, un poquito mal, pero poco. El Olympique de Marsella, algo mal. Y luego hay otros que, bueno, van presentando una estructura que, en cualquier caso, si hay fondo de maniobra negativo, no es que sea un fondo de maniobra negativo muy importante, sino que es un fondo de maniobra como muy manejable. Bueno, hemos visto lo que eran balances. Ahora vamos a entrar en el contexto económico, lo que se factura, lo que se gasta. Recordamos alguna figura, tú te acuerdas de Elenio Herrera, ¿no? Eduard, Elenio Herrera era un fenómeno. Y entonces vamos ahí a ver lo que sería el tema de la facturación. ¿Cuánto ingresan las 5 grandes ligas en 2011-2012? Como podemos ver, acá está la Premier con 2.886 millones, lo hemos comentado antes, Bundesliga 1.842, la Liga 1.783, Serie A 1.671 y la Liga en 1.158. El problema es lo que gastan estas ligas, y lo que gastan estas ligas sería que la Premier League gasta 3.241 millones, que la Bundesliga gasta 2.026, que la Liga gasta 1.915, que la Serie A gasta 2.287 y que la Liga 1 francesa gasta 1.371. Con lo cual, esto nos llevaría a decir que el total de gastos son 10.840 versus los 9.340. Se pierden en el conjunto de las 5 grandes ligas 1.500 millones de euros. Estos 1.500 millones de euros estarían sobre todo protagonizados por lo que es la Serie A, con una pérdida de 616 millones, luego vendría la Premier League, luego vendría la Bundesliga, atención a la Liga, que es la que menos ha perdido en esa temporada, y luego la Liga francesa. Yo aquí computo los ingresos y gastos de explotación, por tanto quiere decir que luego se cuadran los números vendiendo jugadores o vendiendo terrenos o vendiendo activos. Por tanto, yo lo que hago es simplemente me ciño a lo que sería la explotación económica de, en este caso, de cada una de las ligas. Por tanto, la pérdida sería la de los 1.500 millones. Si aquí miramos cuál era la situación el año anterior y la comparamos con este año, por tanto arriba el año anterior, vemos cómo en la Premier League se han incrementado los ingresos de 2.500 a casi 2.900, cómo los gastos de casi 2.900 han pasado a 3.240, cómo en la Bundesliga los ingresos también van creciendo, los gastos también, cómo en nuestra liga los ingresos crecen, los gastos también, como en la Serie A
de 1.569 se salta a 1.671, pero los gastos de 2.212 a 2.287 se frena quizás un poco el ritmo acelerado de gasto, y como en la Liga Francesa de 1.059 a 1.158 aumentan los ingresos y los gastos también se incrementan de 1.308 a 1.371. Bueno, esto quiere decir que si comparamos déficits, es decir, la pérdida de la temporada 2010-2011 con la de la temporada 2011-2012, vemos cómo se ha reducido el déficit de explotación en la Premier, en la Bundesliga se ha incrementado, en la Liga se ha reducido, en la Serie A convenía reducirlo, en la Liga N se ha reducido. Por tanto, quiere decir que, en definitiva, dentro del panorama desolador y cabizbajo, podemos decir las cosas han mejorado. Por tanto, quiere decir que, ya era hora de hablar de algún sector en el que todo no vaya peor. Por tanto, quiere decir que el fútbol, dentro de lo malo, pero bueno, está mejorando. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que tenemos fútbol asegurado. Vamos a ver ahora el tema de los ingresos, en lo que hace referencia a las tres fuentes principales de cada una de las ligas. Una es el llamado matchday, por tanto, socios, abonados, entradas. Como podemos ver acá, quien más ha ingresado teóricamente es la Liga. Cuidado, porque aquí hay algunos clubes que no facilitan el detalle, en concreto son cuatro. Está el Chelsea, está el Fulham, está el Bolton y está el Queen's Park, que no dan información. Por tanto, habría que retocar esto. También en televisión me faltaría el detalle de estos clubes: 1.229 millones de euros y 692 millones de lo que sería marketing, también faltando detalle de algunos clubes. Si empezamos a comparar, podemos ver cómo la Liga teóricamente sería la que más ingresa por matchday, aunque yo creo que si le sumamos lo que los clubes ingleses no detallan, estos clubes ingleses en sus cuentas, creo que sería superior el efecto del matchday. Lo digo fundamentalmente porque los estadios están más llenos, por tanto, primero, y segundo, por el precio también, porque ahí la gente lo paga bastante, lo que sería el fútbol. Y aquí tampoco habría que llamarse engaño, en el sentido de decir, hombre, es que ingresamos más que los demás, porque aquí es que hay dos clubes que están ingresando 300 millones largos y el resto son todos los demás. Solo en esta temporada el Villarreal aumentaba algo los ingresos, el Athletic Club de Bilbao y todos los demás descendieron en cuanto a lo que era socios, abonados y taquillaje, y la prueba lamentablemente está cuando vemos un partido por televisión, dentro además de este baile de horarios que tenemos. El tema de televisión. El tema de televisión, que luego lo voy a comparar aparte y con esto acabaré, vemos cómo la liga que más está ganando, está ingresando, es en este caso la Premier. También falta el detalle. Y vemos cómo la Bundesliga está, digamos, algo rezagada, y nosotros aquí lo que hemos de contemplar es que, con detalle completo de lo que se factura por televisión en estos clubes, que tenemos el detalle completo menos el Levante en el caso de la Liga Española, pero todo el detalle de la Liga Italiana y de la Francesa, podemos ver cómo aquí el fútbol español no acaba de obtener el rendimiento adecuado para lo que serían los ingresos televisivos. Si nos vamos al tema de marketing, podemos ver cómo el fútbol alemán es el que aprieta de una manera mucho más fuerte, con 855 millones de euros. La Premier, 692, a la espera de reajustes que hubiera, que no se facilita la información. Nuestra liga, 550, otra vez lo mismo. Aquí son dos clubes los que prácticamente se llevan, en este caso están entre dos clubes, están cerca de los 300, bueno, cerca no, superan los 320 millones de euros, por tanto son el Barça y el Madrid. Acá el fútbol italiano ha vivido mucho de lo que era ingresos de carácter comercial, y el fútbol francés en una medida menor. Y el matchday, lo que sí hay que decir es que tanto en Italia como en Francia, yo creo, Eduard, que queda palpable aquí, queda demostrado que no va gente a los estadios. Por tanto, quiere decir que hay un vacío importante en los estadios. Me voy a los gastos. Y dentro de los gastos, ¿qué pasa? Pues que la liga que más gasta en personal es la Premier League, por eso los jugadores quieren ir a jugar al fútbol inglés. Además, cobran puntualmente. Luego está, en este caso, la Serie italiana, 1.168,
luego está nuestra liga 1.060 millones, luego la Bundesliga 897 y acá el fútbol francés con 847. Pero hay una partida también importante en cada una de estas ligas que sería la amortización de jugadores, por tanto quiere decir lo que sería la imputación del fichaje, del coste del fichaje a lo largo de las temporadas que el jugador está en el club. Como pueden ver aquí, el que más ficha es en este caso la Premier League, le sigue luego el fútbol italiano, le sigue luego el fútbol español, ahora el fútbol alemán está acá y el fútbol francés está aquí, con lo cual quiero decir que esto es quizás la demostración palpable del volumen inversor en futbolistas de cada una de estas ligas. Y luego vendría ya lo que serían los otros gastos, 794 millones de euros en la Premier, 833 en el fútbol alemán, 534 en la Liga, 650 en el italiano y 329 en la Liga N. Un aspecto que yo quiero destacar simplemente aquí es comparar los ingresos con los gastos para que veamos, y ahora vamos a detallarlo, el peso tan fundamental que representa el coste del factor trabajo, es decir, el personal más la amortización de los jugadores. Veamos cómo, por ejemplo, en el fútbol inglés representa, ahora veremos los porcentajes, un peso muy elevado, como en el fútbol alemán es un peso más moderado, como en el fútbol español es algo elevado, como en el fútbol italiano está prácticamente al 100% y como en el fútbol francés también está en una situación peligrosa. Cosa que sería lo que viene ahora a continuación, que es, en definitiva, ver que la proporción en la que se encuentra el coste del factor trabajo personal más amortización de jugadores sobre los ingresos es en la Premier del 85%, en Alemania del 65%, en España 78%, en Italia 98% y en Francia 90%. Por tanto, hay que decir que el modelo, en este caso más coherente, sería el modelo alemán, que por cada 100 euros que ingresan solo hay 65 euros, que sería el coste del factor trabajo. España no está mal, pero habría incluso que provocar el abaratamiento. ¿Cómo ha evolucionado de un año para otro el capítulo de los ingresos? Bueno, tal y como podemos ver, en la Premier todo ha aumentado, pero llamo la atención fundamentalmente sobre el tema televisivo, es decir, el tema de televisión en la Premier va pisando el acelerador, cosa que no podemos decir en otras ligas. Acá en la Bundesliga el tema de televisión ha aumentado, pero fundamentalmente la Bundes está muy concentrada en lo que serían los ingresos comerciales, al margen también de lo que sería el matchday, y en la Liga Española crece lo que sería marketing, crece muy poquito lo que es televisión y crece lo que sería el matchday. En el fútbol italiano, atención, porque el fútbol italiano aumenta en ingresos comerciales, en televisión aumenta, pero cae en lo que sería, digamos, matchday. Y acá, en el fútbol francés, tenemos un incremento de lo que serían los ingresos comerciales, televisión también aumenta, pero tenemos el tema del matchday, que la gente no va a los estadios, además los horarios yo creo que son horarios ciertamente incómodos. ¿Qué ha pasado con los gastos en esta también comparación? Bueno, si vemos acá, vemos cómo en el fútbol inglés, atención, que de 1.641 millones de euros saltamos a 1.903 millones de euros de gasto de personal. En el fútbol alemán ha crecido algo, en el fútbol español también ha crecido algo, en el fútbol italiano prácticamente paraditos y en el fútbol francés ha crecido algo. En amortizaciones de jugadores, el fútbol inglés ha aumentado, en el fútbol alemán ha aumentado algo, en el fútbol español ha disminuido, por tanto vamos aquí a poner freno al tema de los fichajes, en el fútbol italiano ha aumentado algo y en el fútbol francés prácticamente quietos, parados. Y finalmente el papel higiénico, que sería los otros gastos, aumentan en la Premier, aumentan en la Bundesliga, aumentan en la Liga, aumentan en la Serie A, aumentan poquito en el fútbol francés. Por tanto, esto sería, digamos, un poco lo que sería la visión de conjunto a nivel económico. Ahora también acá vendría todo el detalle correspondiente a lo que sería las cuentas de explotación de cada club para ver televisión, marketing y otros, el matchday club por club. Y desde aquí decir, el Chelsea no da esta información, el Swansea no la acaba de dar, el Queens no la da,
el Bolton no la da. Y antes yo he dicho el Fulham, no, el Fulham sí que la da. Por tanto, aquí estarían los detalles para ver, para conocer, agrupado en lo que sería estas categorías que hemos comentado de ingreso y también la categoría de gasto, simplemente reducido a lo que es los gastos de explotación. En la Liga Española, y un poco en línea con lo que yo comentaba, por ejemplo, del tema de televisión, aquí está no lo que le da MediaPro, o Digital Plus, sino lo que facturan los clubes. Por tanto, yo no lo saco a partir de lo que los operadores televisivos pagan, sino lo que los clubes dicen que han facturado por televisión. Con lo cual quiere decir que está MediaPro, está Digital Plus y está también la UEFA y está quien esté. Por tanto, a quien se le haya facturado por televisión. Pero ya lo podemos ver que acá tenemos 320 millones de televisión para 652, luego aquí estamos hablando de casi 300, camino de los 400 millones en concepto de marketing para 550, y en Matchday estamos hablando aquí de más de 300 millones para 564, con lo cual quiere decir que de hecho los protagonistas de esta película pues aquí son dos, ¿no? También son los que están, digamos, a nivel de gastos de personal pues muy por encima de lo que serían los demás clubes, y también en amortización de jugadores, evidentemente por su poder económico que les permite incorporar a lo que sería maquinaria deportiva, en el buen sentido de la palabra, digamos más cara, ¿no? Y luego también los otros gastos ya es consecuencia del nivel de actividad que hay. Por tanto, este sería el cuadro de nuestra liga. Me voy al fútbol italiano, donde algún pasaje también para comentar. Hombre, vemos que aquí en el tema de televisión, luego yo aislaré el tema de televisión, pero vemos que salvo el Milan, salvo el Inter, luego vendría la Juve, que los demás no hay nadie que quede muy descolgado. Bueno, el Novara, que está por ahí, que venía de abajo y vuelve pobrecito abajo. En el tema de marketing, bueno, van haciendo la Lazio muy mal en el tema de marketing, pero los demás se van moviendo, otros que muy flojitos también, pero hay clubes que tienen lo suyo, por ejemplo, el Inter, evidentemente, el Milan, la Juve. El Inter está en horas bajas ahora, y luego el Matchday, que es muy bajo, porque realmente va muy poca gente a los estadios en Italia, ¿de acuerdo? Y luego acá, por ejemplo, pues el campeón, ¿no? El Montpellier ingresa 36 millones de televisión, no es una gran diferencia con algunos clubes de la clase media española, de marketing solo 14 y de Matchday 4 millones, con lo cual quiere decir que van 4 y 4 amigos, ¿no? El Paris Saint-Germain ya es distinto, se ve el posicionamiento del Paris Saint-Germain con 150 millones de euros de marketing. Paris Saint-Germain es más plataforma, en cambio los otros clubes de marketing muy poquito, el Olympique de Marsella, el Olympique Lyonnais. Y en cuanto al Matchday, pues también el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, el Olympique Lyonnais, el Olympique de Marsella, pero los demás realmente no tienen unos ingresos, digamos, relevantes, ¿de acuerdo? Y en gastos de personal también se ve como acá está el Paris Saint-Germain, 117 millones, luego el Olympique Lyonnais, luego el Olympique de Marsella y luego el Girondins, y luego los demás gastos de personal son flojitos, por tanto, quiere decir, no puedes tener a grandes jugadores. Cuentas de resultados de las 5 grandes ligas, porque esto era la explotación, ingresos y gastos derivados de la actividad. Bueno, en principio, aquí está en números, pero para hacerlo de una manera más llevadero, diría... Hemos arrancado, ahora ya no hago comparación con años anteriores, hemos arrancado de lo que era el déficit de explotación, pero luego también hay el coste financiero. El coste financiero neto en el caso de la Premier son 110 millones de euros. No hay en la Bundesliga, o al menos no se indica. En la Liga Española es lo chocante, porque vemos que hay 16 millones positivos, por tanto, y caray, los clubes que tienen excedente de dinero, tienen colocación de dinero. No, es el tema de la quita, que ahora tendremos oportunidad de ver, por tanto, lo que sería una auténtica contradicción. El fútbol italiano tiene acá coste financiero y el fútbol francés tiene algo de coste financiero. Sin embargo, hay una pregunta, ¿no?, que se puede flotar en el ambiente. ¿Cómo es que estos clubes con tanta deuda realmente tienen tan poco coste financiero? Bueno, la respuesta es sencilla, es porque normalmente hay sociedades vinculadas, entidades, empresas, propiedad de lo que sería el presidente, miembros de la junta directiva, que lo que hacen es que proporcionan recursos y cobran unos intereses prácticamente simbólicos o apenas cobran
cobran, como en el caso del Chelsea con Roman Abramovich. Con lo cual el déficit ordinario es fuerte, es decir, 465 millones en la liga inglesa, 185 en la alemana, 116 en la nuestra, 652 en la Serie A, 221 en la Liga 1. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues cuando el resultado ordinario es deficitario, lo que tienes que hacer es recomponerlo. Y para recomponer lo que tienes que hacer, venderte. ¿Y qué vendes? Vendes jugadores. Con lo cual, al final hay un momento que el jugador se ha convertido, digamos que en un activo financiero, un activo financiero, porque el jugador, de hecho, al día de hoy ya son los fondos de inversión los que intervienen, los que manejan y tal, con lo cual estamos hablando de un activo financiero. Bueno, tú te vendes el jugador, si no te vendes un terreno, recalificas lo que sea, tal, pero claro, los años, digamos, de alegría, al menos en España, ya han desaparecido. Con lo cual quiero decir que en el fútbol inglés se contrarresta en la medida que se pueda el resultado ordinario negativo con extraordinario. También en la Bundesliga, con traspasos, la Bundesliga tiene, digamos, una virtud, es que la Bundesliga destina cantidades muy importantes a la academia, que le llaman, la academia que sería el fútbol base, y desde luego lo que hacen es que venden los jugadores. Por ejemplo, sorprende a algún jugador en un partido de la Champions y ya lo venden como el Borussia de Dortmund, por ejemplo, y entonces, claro, son jugadores que no les han costado nada. Bueno, les han costado la formación, pero los venden por 30, 40 millones, una cifra más o menos apreciable, y ya está. La Serie A también vende todo lo que puede vender y más, y la Liga 1, que también vende. La Liga 1 es muy productora, es fábrica, digamos, también de jugadores. Las cuentas de resultados vendrían a continuación en lo que sería, digamos, cada uno de los clubes. No les voy a cansar, lo digo porque todo esto ustedes lo tienen, se les facilitará, por tanto ahí está club por club sacado de las cuentas anuales. Y sí que me gustaría ya acabar, por tanto, voy bien de tiempo, ¿no? O sea, una programación, pero bueno, para hacerlo tan corto, no veas la de horas que he estado, porque claro, esto, abreviarlo y resumirlo, porque claro, esto en principio, si me pongo aquí a hablar y tal, esto es contenido. Yo me voy la semana que viene a Madrid al curso de la FIFA, por tanto, quiere decir que es contenido de curso de FIFA, ¿no? Me explico, por tanto, quiere decir que yo con esto estoy, pues igual 2 o 3 semanas hablando, Hay el tema de, que esa pregunta, ¿no? La participación de los derechos de televisión en las 5 grandes ligas. Bueno, en principio, si ahora yo aíslo lo que era una parte del total de ingresos que anteriormente hemos visto, tendría lo que sería la parte correspondiente a televisión. Decía antes, en la Premier son 1.229 y hemos visto que nos faltarían los datos de Chelsea, Queens y Bolton, con lo cual esto pues sería mayor. En la Bundesliga los tenemos todos, 546. En la Liga nos faltaría el Levante, que no es significativo, 652. En la Serie A, 957, los tenemos todos. Y en la Liga Francesa también los tenemos todos. Entonces yo, visto así, de esta manera objetiva, y teniendo en cuenta que sé que la Premier ya están hablando de los 2.000 millones de euros al año por televisión, entonces yo digo, pues algo deben tener los ingleses que nosotros no tenemos, por tanto, algo hay, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Ellos tienen un posicionamiento tremendo, tienen un posicionamiento en lo que sería todo lo que sería Asia, cuencas del Pacífico, Estados Unidos, tienen una influencia tremenda. El fichaje de Bale por el Real Madrid se puede justificar, no desde el punto de vista del coste, que a mí me parece que es improcedente, pero sí desde el punto de vista de asomar la cabeza en esos territorios que son territorios propiedad de la Premier League, con lo cual yo tengo un jugador conocido en la Premier que me permite introducirme en este mercado, y nosotros, la verdad sea dicha, no lo hemos sabido hacer, es decir, no lo hemos sabido hacer. Nosotros vendemos, y vende el Barça y vende el Madrid, vende el Barça y el Madrid porque hoy el Barça factura más que el Madrid por televisión, pero los demás no lo hemos sabido hacer, no hemos sabido hacer un modelo de liga que sea fuerte y competitivo. Por tanto, ahora, cuando veo que la Liga de Fútbol Profesional está haciendo ya escarceos e incluso ya abriendo alguna sede en Miami, en Hong Kong, creo que es importante para internacionalizar el fútbol español. ¿Por qué? Porque tú ves cualquiera de los equipos que hemos visto de la Premier League, que es un club de segunda fila, que sería un club que no sería nada relevante aquí en España, y lleva aquí un patrocinador internacional. ¿Cómo es que lleva un patrocinador internacional un club de barrio? Lo lleva por una razón muy sencilla, porque es que resulta que ese equipo se está viendo en todo el mundo. Y claro, y como se ve en todo el mundo, ¿qué pasa? Que mi acción de marketing, mi acción publicitaria es esta. La Bundesliga no está ingresando por televisión. Yo creo que
que la Bundesliga, el día que quiere ingresar por televisión, ingresará por televisión. Lo que pasa es que no creo que no entra dentro de su idea. Su idea es captar muchos aficionados, tener los estadios llenos, que sea el fútbol un deporte que hermane a la gente, que sea un deporte familiar y, en definitiva, a partir de ahí yo que tengo los ingresos de carácter comercial, pero la televisión ya llegará. Y la Bundesliga, cuidado, porque ahora cada vez más en los lunes estamos mirando, yo miro la Liga, depende de cómo haya sido el resultado del Español, rápidamente, pero ya salto enseguida a la Bundesliga y a la Premier ya salto. Y el fútbol italiano también me gusta, también me anima, y luego el fútbol francés cuando llega a la recta final. La recta final me encanta porque en la recta final a 2 jornadas todavía no sabes quién va a ganar la competición. Bueno, por tanto, lo que estamos viendo, ¿qué es? Lo que estamos viendo es una debilidad en la capacidad facturadora de televisión del fútbol español, que se tiene que arreglar, y además vemos que respecto a la Liga, que es la rezagada, la última de las 5 grandes ligas, que es la Liga 1, vemos como el fútbol español está casi igual que esta Liga 1, con lo cual quiere decir, hombre, va bien, porque tenemos bastante en común con los franceses, el tema de los ingresos, pero nuestro fútbol hoy es distinto, ¿no? Y, en cambio, el fútbol italiano, soporífero en ocasiones, está facturando después del fútbol inglés, es el que más factura, por tanto, los italianos también lo saben hacer bien. ¿Cuál es el reparto de la televisión? El pastel. Bueno, tal y como podemos ver aquí, el pastel es un pastel en el que no hay un dominador claro. Hombre, está el Manchester United, sí, está el Manchester City, sí, está el Arsenal, sí, está el Tottenham, sí, está el Liverpool, sí, está el Swansea, sí, está... Caray, aquí hay una barbaridad de clubes, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que aquí hay un reparto del dinero de la televisión que está bastante equilibrado. España. Y en España ya se ve, es decir, en España vemos la mitad de lo que sería el pastel, 2 clubes, Madrid y Barça, ahora ya el Barça este año ha facturado, ya ha facturado más, 160 también aquí, 159, y luego, por ejemplo, que siempre digo lo mismo, pero creo que hay que repetirlo, porque uno se tiene que hacer pesado, el Valencia ingresa 42 millones de euros de televisión, es el tercer club de España. No hay ningún club que ingrese 42 millones en el fútbol inglés. El que menos en esta lista sería el Wolverhampton, 52 millones. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un fallo. Es decir, está... Bueno, el no disponible, claro, alguien dirá, hombre, igual aparece alguno, bueno, no lo creo, pero vaya, en cualquier caso, es que, por ejemplo, el Wigan, 57 millones de euros, que acabó bajando la temporada pasada. El Valencia, 42. El Atlético de Madrid, 39. Bueno, el Levante no da la información. No voy a entrar en agravios comparativos, pero que el Español cobre 19,9 no es justo, ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en cualquier caso, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer algo más, crear más facturación y repartir mejor. Me voy al fútbol italiano, que hubo problemas, que hubo un arranque de liga que no se llegó a producir, que se demoró, se retrasó. Bueno, aquí hay unos protagonistas, la Juve, el Milan, sí, el Nápoles, está el Inter, que estaba un poco más por abajo, donde está el Internacional, el 112, muy bien, la Roma, muy bien, pero bueno, en definitiva, aquí menos el Novara, pobrecito, pero todos los demás están en 20 y algo, no hay ningún club español, o sea, hay pocos clubes españoles que estén en 20 y algo. ¿Y el reparto cómo es? Bueno, el reparto es un reparto en el que hay unos protagonistas, pero bueno, pero que también tampoco está, digamos, como muy desproporcionado. Y un fútbol también maravilloso, falta el alemán, un fútbol maravilloso es el francés. El francés es un fútbol que yo creo que está bien compensado. El Montpellier, 36,3 millones de euros de televisión es lo que ingresa. El Español juega con el Montpellier, lo gana 2-0, ingresamos 19,9 millones. O sea, el mundo está mal repartido. El Paris Saint-Germain, 47, el Lille, 58, el Olympique Lyonnais venía también de una buena temporada en Europa, si yo no recuerdo mal, quedó semifinalista en la Champions, 71,6. Luego está el otro Olympique, el de Marsella, 70,6. Bueno, hay un reparto que yo diría que es como más proporcionado. Y aquí viene lo que sería la comparación, ¿no? La comparación que es decir, a ver, el pastel de los 4, ¿cómo está? Bueno, pues aquí vemos igualado.
y más o menos compensado, desproporcionado. ¿Y el año pasado qué pasaba? Pues el año pasado acá había 1.013 millones, también me faltaban estos clubes a nivel de televisión, por tanto ha aumentado los ingresos en Inglaterra, en Alemania han aumentado, en España casi no han aumentado, en Italia han aumentado y en Francia han aumentado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo que está siendo débil es precisamente el tema de la facturación televisiva. Todos aumentan y nosotros simbólicamente, porque aquí me faltaba el Levante y aquí me sigue faltando el Levante. Por tanto, quiere decir que mientras que todos los demás van incrementando, nosotros apenas hemos sido capaces de incrementar. Y el reparto que había el año anterior, 2011, era prácticamente similar al de 2011-2012, por tanto ya lo vemos y aquí vemos esta descompensación. Está aquí David Cambra, que es uno de los grandes ejecutores del trabajo. No está, que está trabajando Fernando Domínguez, a ellos gracias. Está aquí Serafín y está aquí Sergi, también han colaborado, bajo siempre la batuta que también está por aquí de Andrés Fernando Navarro. Por tanto, les tengo que agradecer el que se hayan peleado con las cuentas, encontrándolas, buscándolas, discutiendo, etcétera, a ver esto, como se dice en las cuentas y tal. Y yo por mi parte solo les tengo que decir que muchas gracias y les deseo una feliz Navidad de 2013 y voy a decir aquello que es, digamos, pues el estereotipo, ¿no? El tópico: y próspero año 2014. Lo que ocurre es que lo de próspero año 2014 lo digo como tópico, o sea, sé que va a ser sufrido. Y ahora estoy abierto a preguntas, o sea que por mi parte, cualquier cosa, adelante. Gracias. A ustedes.